La novia de mi mejor amigo se volvió loca porque no les dije que era heterosexual, y estaba convencida de que estaba tratando de robarle a su hombre cuando finalmente decidí llevar a mi novio a una de nuestras reuniones grupales. Así que solo necesito saber si hice algo malo porque todos excepto dos de mis amigos piensan que estoy equivocada. Yo, de 23 años, conocí a mis tres amigos en mi primer año de universidad. Llamémoslos Alejandra, de 24 años, Diego, de 24 años, y Carlos, de 25 años. Fuimos inseparables los 4 años y desde que nos graduamos hace poco más de 2 años nos hemos reunido una vez al mes para cenar o algún tipo de actividad. Las parejas siempre han sido incluidas si quieren. Alejandra estuvo con su novia durante casi 3 años, pero rompieron hace 3 meses y las novias de Diego nunca duran más de 2 semanas, así que no las trae. Sin embargo, hace unos 8 meses Carlos comenzó a salir con Paloma, de 29 años. Se conocieron en una aplicación de citas, e inicialmente pensamos que era agradable, pero que parecía un poco mayor para nuestro amigo crónicamente inmaduro. Pero parecían felices, y ella comenzó a unirse a nuestras reuniones hace 5 meses. Personalmente, no salgo mucho, así que nunca había traído a nadie a nuestras reuniones hasta el sábado por la noche. Hace unos 4 meses comencé a ver a Mateo, de 25 años. El nombre real de Mateo también es un nombre unisex popular. Decidí que quería que conociera a mis amigos, así que después de nuestra cena en julio, les escribí al chat grupal, yo, Alejandra, Diego y Carlos, y pregunté si estaría bien si mi nuevo novio Mateo se unía a nosotros. Todos estaban emocionados y no podían esperar a conocerlo. De todos modos fuimos el sábado por la noche, y Mateo y yo fuimos los últimos en llegar. Todos los demás estaban esperando en el área frontal del restaurante esperando que nuestra mesa estuviera lista. Presenté a todos, y luego Diego me preguntó sobre un proyecto de hobby en el que he estado trabajando. Mientras tanto, Mateo está haciendo conversación con los otros. Creo que todo va genial hasta que aparece la anfitriona y pregunta si estamos esperando a uno más. Decimos que no y luego dice, «Oh, su reservación es para 6. ¿Alguien canceló?» Miramos alrededor y fue entonces cuando notamos que Paloma se había ido. Carlos dice que debe haber ido al baño, pero que la esperará y vendrá a la mesa cuando salga. Pasan 10 minutos y aún no hay Carlos ni Paloma. Mateo y Diego están en conversación profunda, así que Alejandra y yo decidimos ir a verlos. Cuando llegamos allí, Carlos está tocando la puerta del baño y nadie está respondiendo. Carlos nos dice que llamó y le escribió a Paloma y no está respondiendo, y está preocupado de que algo le haya pasado. Alejandra es enfermera, así que entró al baño mientras yo esperé con Carlos. Salió y nos dijo que no hay nadie ahí. Así que ahora todos estamos preocupados. Carlos llama a Paloma otra vez y esta vez ella contesta. Podíamos decir que estaban teniendo algún tipo de pelea, así que Alejandra y yo regresamos a la mesa para decirle a Diego y Mateo que probablemente deberíamos irnos. Antes de que pudieran siquiera levantarse, Carlos vino a la mesa y nos dijo que nos sentáramos. Dijo que Paloma se fue a casa y si iba a ser así, no iba a dejar que arruinara su noche. Se negó a decirnos por qué se fue o de qué estaba enojada. La pasamos bien, pero aún fue algo incómodo con Paloma no estando ahí. Después de pagar las cuentas, Carlos le pidió a Diego que lo llevara a casa, ya que Paloma lo había traído en auto. Así que salimos al estacionamiento, y Alejandra estaba estacionada más cerca, así que se fue antes de que todo empeorara. Yo estacioné hasta atrás junto a Diego, así que los cuatro caminamos hasta allá cuando Diego dijo, «¿No es ese el auto de Paloma?» Efectivamente, Paloma había estacionado un par de autos más allá del mío y estaba sentada en el asiento del conductor. Cuando finalmente nos notó, se bajó y azotó la puerta y comenzó a venir hacia nosotros gritándole a Carlos. Le estaba gritando sobre mí. Me llamó zorra manipuladora, entre otras cosas. Realmente no sabía qué estaba pasando, así que Mateo y yo nos fuimos. Diego dijo que se quedó casi 45 minutos en su auto esperando a Carlos en caso de que Paloma lo dejara ahí. Él también está confundido sobre qué pasó. Así que ayer por la mañana, domingo por la mañana, Alejandra me preguntó por qué escuchó de Diego sobre la pelea y quería ver qué sabía yo. Ella es mi compañera de cuarto. Obviamente los tres todavía estábamos confundidos. Hasta alrededor de las 11 a.m. cuando Carlos me llamó. Puse el teléfono en altavoz para que Alejandra pudiera escuchar, pensando que solo iba a ser él desahogándose. Pero no fue así. Carlos estaba llamando para decirme que Paloma quería una disculpa de mi parte porque no le dije que era heterosexual. Supongo que asumió que era gay como Alejandra porque nunca había traído hombres antes. Le pregunté cómo no sabía cuando dije que estaba invitando a mi novio.
Usé novio y pronombres él en la cadena de texto. Carlos dijo que solo usó la palabra pareja porque trata de ser inclusivo. Le dije que no me iba a disculpar porque él no dejó claro que Mateo era un chico cuando yo sí lo hice. Esa es su culpa, no mía. Fue entonces cuando Alejandra y yo escuchamos a Paloma comenzar a gritar en el fondo. Lo siguiente que supimos fue que tomó el teléfono y comenzó a gritarme que era una zorra manipuladora que mintió a propósito y que estoy tratando de robarle a su hombre. Solo siguió gritándome hasta que colgué. Luego me escribió al grupo desde el teléfono de Carlos. Al menos es seguro asumir que fue ella. Que Carlos ya no se asociaría con nosotros porque soy una perra malvada. Diego no tenía idea de qué estaba pasando y nos llamó. Los tres decidimos que era culpa de Carlos por no dejar claro que Mateo era un chico y que nada de esto es mi culpa. Sin embargo, Diego piensa que debería disculparme con Paloma por no hacer mi sexualidad más clara. Varios otros amigos mutuos se han acercado desde ayer por la tarde, diciéndome que necesito disculparme y escribiendo comentarios desagradables en todas mis publicaciones de Instagram que incluyen fotos de los cuatro. Ninguno de ellos se negó a escuchar y solo dicen que estoy enamorada de Carlos y que soy una rompehogares tratando de robárselo. No estoy segura de por qué haría eso mientras estoy en una relación, pero como sea, o que mentí porque estuve con una lesbiana y nunca corregí a Paloma, no sabía que pensaba que era gay. Asumo que Paloma le está diciendo a todos que le hice una insinuación o algo, pero cuando Diego y Mateo escucharon eso, se echaron a reír porque todos los que me conocen saben que Carlos y Diego son más como hermanos mayores molestos para mí que cualquier otra cosa. Ahora, no sé si Carlos tiene algo por mí o no, pero en los 6 años que lo he conocido, nunca ha hecho ningún tipo de insinuación o avance romántico, así que lo dudo. Entonces, necesito saber. ¿Soy una idiota por no decirle a Paloma que soy heterosexual antes de ahora? ¿Debería disculparme por no dejarlo más claro? Edición entonces. Solo una breve actualización que está haciendo las cosas más claras. Acabo de colgar una llamada con una de mis amigas que también es amiga de Carlos, y le pedí que me dijera qué están diciendo sobre mí. Aparentemente, Carlos me pidió salir en primer año y le dije que no era mi tipo. No recuerdo esto, pero en ese momento habría tenido 17 mientras él tenía 20. Sí, me salté un grado. Acabo de cumplir 23 a principios de julio, y Carlos cumple 26 en 3 semanas, así que es casi 3 años mayor que yo. Entonces eso significaba que debo ser gay, y solo en el closet. Leyó Mateo y asumió mujer, y solo ignoró todas las veces que dije que Mateo es un chico. Y supongo que ha estado haciendo comentarios a Paloma sobre cómo desearía que fuera su tipo, y comparándola conmigo. Luego, mientras ella había salido, o sea, esperando en su auto, nos vio a través de la ventana tocándonos. No hubo tocamientos. Solo yo diciéndole que probablemente solo estaba esperando que alguien entrara al baño para poder pedir una toalla femenina. Literalmente no lo toqué para nada. También, aparentemente le he hecho insinuaciones antes. Me restriego contra él y he estado tratando de sabotear sus relaciones desde el principio, pero ella lo ignoró porque solo era una gay cariñosa. Y aparentemente Carlos cree que la única razón por la que estoy saliendo con Mateo es para ponerlo celoso porque obviamente no tengo problema con chicos mayores. Entonces, supongo que he descubierto qué mentiras están diciendo. Alejandra, Diego y yo escribimos un texto en el chat grupal, explicando que no apreciamos las mentiras que están diciendo, y que no me disculparé por un problema que ellos están causando. Tampoco nos acercaremos de nuevo. Comentarista 1, no eres idiota. ¿Por qué diablos necesitarías anunciar tu sexualidad? ¿Por qué importa tu sexualidad? Son un grupo viejo de amigos. Claramente, nunca ha pasado nada, ya que traen parejas entre ustedes, etc. Honestamente, suena desquiciada. Comentarista 2. No. ¿Por qué te disculparías? Eso es salvaje. Paloma está fuera de su maldita cabeza si está haciendo un escándalo masivo por pensar que eres gay cuando no lo eres. ¿Qué tiene que ver con ella? ¿Por qué sería asunto suyo? ¿Por qué puede arruinar una noche para tanta gente y exigir una disculpa? Dile a Carlos que puede mantenerse muy lejos de ti con su comportamiento desquiciado. Y no tolerarás estas tonterías de alguna chica que apenas comenzó a ver. Actualización. Entonces, para cualquiera que aún esté interesado, han pasado casi 5 días desde que Paloma explotó contra Carlos en el restaurante, y las cosas parecen haberse desmoronado para él. Casi todos los que originalmente pensaron que yo era la idiota el domingo y lunes, parecen haber cambiado de opinión, porque hay, al menos, 4 historias diferentes que parecen originarse de Carlos y o Paloma, que son todos rumores. Historia 1.
Cuando Carlos originalmente me pidió salir, aparentemente le dije directamente que soy gay, pero que necesitaba mantenerlo en secreto, porque no quería que mis padres homofóbicos se enteraran. Aparentemente mis dos novios de la universidad eran pantalla, y por eso no duraron mucho. Esto es falso por muchas razones. Primero, mis padres no son homofóbicos, y si Carlos me pidió salir cuando dijo que lo hizo, ya no creo que lo hizo, y por eso no puedo recordar. Gracias al comentarista que me hizo cuestionar si pasó, no hay manera de que le hubiera confiado esa información. Incluso ahora confiaría más en Alejandra y Diego. Historia 2. Le he estado diciendo a Carlos que si alguna vez cambiara de equipo, él sería mi primera llamada. Aparentemente esto es algo que Carlos le dijo a Paloma cada vez que se molestaba cuando él decía cosas como, así no es como lo haría ella, o ella dice que así es como deberías hacerlo. Aparentemente ha estado haciendo comentarios así frente a otra gente. Historia 3. Carlos y yo hemos estado acostándonos todo el tiempo, y Paloma era la otra mujer que no tenía derecho a estar molesta. También, Carlos le mintió sobre no tener novia. Supongo que la gente pensó esto porque como una de mis amigas señaló, cada foto en la que estamos ambos, él me está tocando. Como tiene un brazo alrededor de mi cintura o sobre mi hombro, o descansando sus manos en mis hombros. Nunca lo noté hasta que me lo señalaron, pero ahora definitivamente estoy asqueada. Historia 4. Alejandra y yo hemos estado acostándonos todo el tiempo, y yo soy la razón por la que Alejandra y su ex rompieron, y que los separé a propósito, porque me siento amenazada por otros perturbando nuestra dinámica grupal. Ahora también entiendo por qué pensó que estaba usando a Mateo para poner celoso a Carlos. Pensó que lo estaba usando para hacer que Carlos hiciera un movimiento hacia mí, para poder separarlos. Los comentarios de rompehogares tienen más sentido ahora, pero Carlos sabía que rompieron, porque la ex de Alejandra consiguió trabajo en Francia. Honestamente, no sé cómo Carlos mantuvo todo esto claro. En otras noticias, Paloma rompió con Carlos aparentemente. No estoy 100% segura ya que Alejandra, Diego y yo aún no estamos hablando con Carlos y probablemente nunca lo haremos de nuevo. He escuchado que ella descubrió que todo han sido mentiras. También, estaba tan preocupada por él engañándola conmigo porque él engañó a su ex con ella. Tiene sentido porque siempre tenía una nueva novia justo después de la ruptura. Estaba engañando a la ex con la siguiente. Aparentemente usó la excusa de que estaba con Alejandra y conmigo con su ex cuando se estaba encontrando con ella. Comenzó a decirle eso a ella, y cuando ella señaló que solía ser código para estar con ella, él dijo, bueno, a veces estaba con ellas y no contigo. Eso es lo que hizo las mentiras tan creíbles. No ha pasado más tiempo con nosotros de lo normal, así que supongo que ya tiene una nueva. Honestamente, por lo que sé, muchos de mis amigos se dan cuenta de que es espeluznante, y manipulador y mentiroso. Realmente ha expuesto qué tan verdaderamente horrible persona es. Aún pienso que Paloma esperando en su auto y esperándonos a que saliéramos del restaurante fue un poco extremo, pero creo que su colapso tiene más sentido. Gracias a todos por hacerme sentir mejor sobre no querer disculparme. Realmente pensé que era yo quien había hecho algo malo, pero me alegra saber que no lo hice. Comentarista. Loco conoció loco. No gastaría más energía en esos dos. Ninguno de los dos vale la pena. Él es un tramposo, y ella aparentemente está bien con eso a menos que sea ella a quien él engañe. No me extraña que esté paranoica. Todas esas cosas que él le dijo. ¿Y sabes qué? Ambos merecen vivir miserablemente juntos. Pensé que todo había terminado después de esa última actualización. Honestamente, me sentí aliviada de que Carlos y Paloma fueran problema del otro ahora. Mateo y yo habíamos decidido tomarnos las cosas con calma después de todo ese drama, y Alejandra, Diego y yo estábamos disfrutando nuestras reuniones sin toda esa tensión tóxica. Pero 2 semanas después, Mateo me despertó un sábado por la mañana con una expresión que no había visto antes. Tenía su teléfono en la mano y estaba pálido. Amor, necesitas ver esto, me dijo, sentándose en la cama. Me mostró su Instagram. Alguien con un perfil completamente falso había estado enviándole mensajes durante toda la semana. Mensajes raros preguntando cosas como cuánto tiempo llevábamos juntos, si yo había mencionado a algún Carlos antes, y lo más perturbador, si yo tenía alguna marca de nacimiento específica o cicatrices. ¿Quién carajo es este tipo?, preguntó Mateo, claramente molesto. Cuando vi el nombre del perfil, mi estómago se revolvió. Era una combinación extraña de números y letras, pero algo sobre la forma de escribir me resultaba familiar. Le dije a Mateo que le mostrara todo a Alejandra. Ella vino inmediatamente.
Cuando vio los mensajes, su cara se puso seria. Chicas, esto no es coincidencia, dijo, mostrándonos su propio teléfono. Miren lo que encontré anoche. Alejandra había estado revisando sus mensajes de Instagram porque había notado que tenía varias solicitudes raras. Todas venían de perfiles diferentes, pero todos preguntaban cosas específicas sobre mí. Mi horario de trabajo, si vivía sola, si tenía novio. Incluso uno preguntaba sobre mis hábitos de ejercicio y a qué hora solía correr. Esto es acoso, dijo Mateo, ahora realmente enojado. Pero eso no era todo. Alejandra había hecho algo de detective trabajo y rastreó las cuentas. Todas habían sido creadas en las últimas 2 semanas. Todas usaban fotos de stock de hombres genéricos. Y todas seguían un patrón similar de preguntas. ¿Creen que sea Carlos? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Diego llegó 1 hora después cuando le contamos todo. Trajo noticias aún más perturbadoras. Hablé con Miguel del trabajo de Carlos, nos dijo. Aparentemente, Carlos ha estado diciéndole a todo mundo que tú eres su ex y que están tomándose un descanso, pero que van a volver pronto. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Miguel dice que Carlos lleva meses hablando de ti como si fueran pareja. Les muestra fotos de ustedes en grupo, pero corta a todos los demás. Les dice que solo están esperando el momento correcto para hacerlo oficial. Mateo se levantó de golpe. Este tipo está completamente loco. Pero Diego no había terminado. Hay más. Miguel me dijo que Carlos le pidió consejos sobre reconquistar a una chica que está confundida sobre sus sentimientos, y que había estado preguntando sobre maneras de demostrarle a alguien que están destinados a estar juntos. Alejandra y yo nos miramos. Esto era mucho peor de lo que habíamos pensado. Necesitamos documentar todo esto, dije, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Si Carlos está creando perfiles falsos y acosando a mis amigos, necesitamos evidencia. Pero justo cuando estábamos haciendo un plan, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Contesté poniendo el altavoz para que todos pudieran escuchar. Necesitamos hablar. Era la voz de Paloma, pero sonaba diferente. Asustada. Paloma, ¿cómo conseguiste mi número? Carlos me lo dio. Escucha. Sé que me porté como una loca, pero necesito contarte algo. Algo sobre Carlos que descubrí después de que rompimos. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego Paloma susurró. Él tiene fotos tuyas. Muchas fotos. Y algunas. Algunas no creo que sepas que las tomó. ¿Qué quieres decir con que tiene fotos mías? Pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Paloma suspiró profundamente. Después de que rompimos, fui a su apartamento a recoger mis cosas. Carlos no estaba, pero tenía mi llave todavía. Cuando estaba empacando mis cosas de su closet, encontré una caja escondida atrás de sus suéteres. Alejandra, Diego, Mateo y yo nos miramos con expresiones de horror creciente. Dentro había como, no sé, 50 fotos tuyas, pero no eran fotos normales de grupo, eran fotos tomadas sin que te dieras cuenta, de ti riendo, comiendo, incluso una donde estás revisando tu teléfono y claramente no sabías que te estaba fotografiando. Me sentí enferma. ¿Desde cuándo? Algunas parecían ser de hace años. Había algunas que claramente eran de cuando tenías como 18 o 19 años, cuando empezaron a salir en grupo, pero lo que realmente me aterró fueron las recientes. Paloma hizo una pausa y pude escuchar que estaba llorando. Había fotos de ti en tu trabajo. Fotos de ti entrando y saliendo de tu edificio. Una de ti haciendo ejercicio en el parque. Carlos te había estado siguiendo, y yo no tenía idea. Mateo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Voy a matar a este cabrón. Espera, dijo Paloma. Hay más. Encontré su laptop abierta y había una carpeta en su escritorio con tu nombre. Cuando la abrí, encontré algo que me hizo vomitar. Tragué saliva. ¿Qué era? Tenía como un diario, pero digital. Había estado documentando todo lo que hacías. Tu horario de trabajo, a qué horas llegabas y te ibas de casa, con quién hablabas, qué comías, incluso había anotado el color de tu ropa cada día durante los últimos 6 meses. Alejandra agarró mi mano. Dios mío. Pero lo peor, continuó Paloma, era que había una sección que se llamaba Plan, y en esa sección había estado escribiendo sobre maneras de eliminar distracciones de tu vida. Específicamente mencionaba a Mateo.
Mateo se detuvo en seco. ¿Qué clase de eliminación? Había investigado sobre él, su trabajo, su rutina. Incluso había averiguado el modelo de su auto y su matrícula. Había escrito cosas sobre accidentes que podrían pasar. Carlos había estado planeando lastimar a Mateo para liberarte de él. Me levanté de golpe, sintiendo pánico puro. Tenemos que ir a la policía, ahora. Hay más, dijo Paloma urgentemente. Antes de irme, revisé su historial de búsqueda. Había estado investigando sobre drogas para alterar la memoria y había visitado sitios web sobre cómo secuestrar a alguien sin dejar evidencia. Diego se acercó al teléfono. Paloma, ¿dónde estás ahora? ¿Estás segura? Estoy en casa de mi hermana, pero necesito que sepan algo más. Carlos no sabe que encontré todo esto, pero ayer me escribió preguntándome sobre tu nueva dirección. Le dije que no sabía, pero estoy segura de que la va a averiguar de alguna manera. Alejandra se puso pálida. Espernen. ¿Carlos no sabe dónde vives ahora? Me di cuenta de lo que estaba preguntando. Nos mudamos hace un mes, le expliqué a Paloma. Mateo y yo decidimos vivir juntos y no le dijimos a nadie la nueva dirección exacta, solo que era en el mismo barrio. Bueno, según lo que vi en su computadora, él cree que sigues viviendo con Alejandra. Había fotos recientes del edificio viejo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Carlos había estado vigilando el apartamento equivocado durante semanas. Paloma, dije, necesitamos que vengas con nosotros a la policía. Necesitamos tu testimonio y evidencia de lo que viste. Ya tomé fotos de todo con mi teléfono antes de irme, respondió. Tengo las fotos, capturas de pantalla del diario. Incluso grabé un video de la habitación para mostrar dónde estaba todo escondido. Mateo tomó el teléfono. Paloma, ¿hay algo más que necesitemos saber? Hubo un silencio largo. Luego Paloma susurró. Hay una cosa más. Cuando estaba revisando sus mensajes de texto, encontré una conversación con alguien llamado Marco. Estaban hablando sobre el plan para el fin de semana, y Carlos escribió que finalmente iba a reclamar lo que era suyo. ¿Qué fin de semana?, preguntó Alejandra. Este fin de semana, como en mañana. Inmediatamente después de colgar con Paloma, nos dirigimos a la estación de policía. Diego manejó porque mis manos temblaban demasiado. Alejandra no paró de revisar por los espejos retrovisores durante todo el camino, paranoia de que Carlos nos estuviera siguiendo. El detective Rodríguez nos tomó en serio desde el momento que mencionamos acoso e intenciones de daño. Cuando Paloma llegó 30 minutos después y mostró las fotos de la evidencia en el apartamento de Carlos, la expresión del detective cambió completamente. Esto es acoso criminal de primer grado, dijo, revisando las capturas de pantalla del diario digital. Y estas menciones sobre eliminar al novio constituyen amenazas criminales. Pero cuando llegamos a las fotos que Carlos había tomado sin mi consentimiento, el detective frunció el ceño. Algunas de estas parecen haber sido tomadas desde fuera de edificios, posiblemente usando teleobjetivo. ¿Reconoces todos estos lugares? Revisé las fotos que Paloma había capturado. Mi sangre se heló. Esta es mi oficina, dije, señalando una donde estaba saliendo del trabajo. Pero esta es desde el apartamento de enfrente. Alguien tuvo que estar en ese edificio para tomarla. Mateo se inclinó para ver mejor. ¿Y esta? Era una foto mía en el gimnasio, pero el ángulo era extraño, como si hubiera sido tomada desde los vestidores o algún lugar donde no debería haber hombres. Necesitamos revisar el apartamento de Carlos inmediatamente, dijo el detective Rodríguez. Pero también necesitamos asegurar su seguridad este fin de semana. Según lo que dice la señorita Paloma, él tiene planes específicos. Fue entonces cuando Diego nos contó algo que no había mencionado antes. Chicos, hay algo más, dijo, luciendo incómodo. Miguel me contó algo más sobre Carlos en el trabajo. Aparentemente, Carlos pidió el viernes libre hace 2 semanas. Le dijo a su jefe que tenía una emergencia familiar que requería un fin de semana largo. El detective levantó la vista de sus notas. ¿Y eso fue antes o después de que ustedes cortaran contacto con él? Después, realicé. Eso significa que planeó esto después de que le dijimos que no queríamos verlo más. Paloma se veía enferma. En los mensajes con Marco, Carlos mencionó algo sobre tener tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Pensé que tal vez se refería a mudarse o algo así, pero ahora parece que se refería a algo mucho peor, terminó Alejandra.
El detective Rodríguez hizo algunas llamadas y regresó con noticias que me helaron hasta los huesos. Hemos localizado a Carlos. No está en su apartamento, pero su auto fue visto esta mañana en su vecindario, me dijo. También hemos identificado a Marco. Es el primo de Carlos. Tiene antecedentes por asalto. Mateo se puso tenso. ¿Qué clase de asalto? Agresión contra una expareja de un amigo. Fue contratado para asustar al novio de una chica. El novio terminó en el hospital. Mi mundo se sintió como si estuviera colapsando. Carlos no solo era un acosador obsesionado, tenía ayuda. Y tenía un plan. Hay algo más, continuó el detective. Cuando verificamos la dirección que Marco dio en su último arresto, está a solo 3 cuadras de su apartamento nuevo. Alejandra agarró mi brazo. ¿Cómo es eso posible? Acabamos de mudarnos hace un mes. Fue entonces cuando Paloma dejó caer la bomba más grande de todas. Antes de irme de su apartamento, revisé una cosa más. Carlos tenía una aplicación en su teléfono, una aplicación de rastreo. Cuando la abrí, había un punto rojo parpadeando en un mapa. ¿Qué significa eso?, preguntó Diego. Paloma me miró directamente a los ojos. Significa que de alguna manera, Carlos ha estado rastreando tu ubicación en tiempo real. Él sabe exactamente dónde has estado cada día durante los últimos meses. El detective se levantó inmediatamente. Necesitamos revisar todos sus dispositivos electrónicos. Ahora. Mientras revisaban mi teléfono, mi laptop, incluso mi bolsa, yo estaba tratando de procesar todo. Carlos no solo había estado tomándome fotos sin permiso durante años. No solo había estado planeando lastimar a Mateo, sino que había encontrado una manera de rastrear cada movimiento que hacía. Fue Mateo quien encontró el dispositivo. Un pequeño rastreador GPS del tamaño de una moneda, pegado magnéticamente debajo de mi auto. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos estuvo cerca de tu auto?, preguntó el detective. Pensé por un momento, y luego recordé. En el restaurante. Ese sábado por la noche cuando todo esto empezó. Estacioné en la parte de atrás junto a Diego. Carlos tuvo que caminar justo junto a mi auto para llegar hasta donde estaba Paloma esperando. Eso fue hace casi un mes, dijo Alejandra. Ha estado rastreándote durante un mes entero. El detective Rodríguez cerró su libreta. Vamos a emitir una orden de arresto para Carlos y Marco inmediatamente. Pero necesito que entiendan que hasta que los tengamos en custodia, ustedes están en peligro real. Esa noche nos quedamos en un hotel que el detective Rodríguez nos recomendó mientras esperábamos noticias. Alejandra, Diego, Mateo y yo apenas pudimos dormir. Cada ruido en el pasillo nos hacía saltar. A las 6 de la mañana mi teléfono sonó. Era el detective. Los tenemos, dijo sin preámbulos. Pero necesito que vengan a la estación inmediatamente. Lo que encontramos en el apartamento de Carlos es mucho peor de lo que pensábamos. Cuando llegamos, el detective nos llevó a una sala privada donde había cajas llenas de evidencia. Carlos no solo los estaba acosando a ustedes, comenzó. Hemos encontrado evidencia de que ha estado haciendo esto durante años, con múltiples víctimas. Nos mostró carpetas con nombres de al menos 6 mujeres diferentes. Cada carpeta contenía fotos, horarios detallados y planes elaborados. Pero ustedes fueron diferentes, continuó. Ustedes fueron su proyecto principal. Había estado planeando esto durante 6 años, desde que se conocieron en la universidad. Paloma se puso pálida. ¿Qué quiere decir? Carlos nunca les pidió salir en primer año, reveló el detective. Esa historia era una mentira que creó para justificar su obsesión. Lo que realmente pasó fue que él decidió que ella iba a ser suya desde el momento que la vio, y pasó 6 años infiltrándose en su grupo de amigos para estar cerca de ella. Mateo agarró mi mano. Eso significa que toda nuestra amistad fue una mentira, terminé. Todo fue una manipulación. Pero el detective no había terminado. Cuando arrestamos a Carlos anoche, estaba en su auto a 2 cuadras de su apartamento con Marco. Tenían cuerdas, cloroformo, y un plan detallado de cómo iban a llevársela. Diego se levantó bruscamente. ¿Iban a secuestrarla? El plan era drogar a Mateo cuando saliera a trabajar esta mañana, luego entrar al apartamento y llevársela. Carlos había alquilado una cabaña en las montañas por 2 semanas. Encontramos mapas, provisiones, incluso había comprado cadenas. Me sentí como si fuera a vomitar. Todo este tiempo, pensé que Carlos era solo un amigo manipulador y obsesionado. En realidad,
Era un depredador en serie que había estado planeando secuestrarme durante años. Hay algo más, dijo el detective, sacando una laptop. Carlos había estado documentando todo en video también. Tenemos horas de grabaciones de ustedes en sus reuniones grupales, enfocándose solo en ella. Pero lo más perturbador es que encontramos videos de él en su apartamento, hablando directamente a la cámara sobre sus planes. Nos mostró un clip corto. Carlos estaba sentado en su habitación, hablando casualmente sobre cómo iba a rescatarme de mi confusión y cómo íbamos a estar juntos para siempre una vez que eliminara todas las influencias negativas de mi vida. También confesó todo cuando lo arrestamos, continuó el detective. Aparentemente, pensó que si nos contaba toda la verdad sobre cuánto me amaba, entenderíamos que todo lo que hizo estaba justificado. Alejandra estaba llorando. ¿Y las otras víctimas? Todas han sido contactadas. 2 de ellas se mudaron a otros estados específicamente para escapar de él. Una había presentado reportes de acoso que fueron desestimados por falta de evidencia. Carlos era muy cuidadoso. El detective cerró la laptop. Carlos Morales ha sido acusado de acoso criminal agravado, intento de secuestro, conspiración para cometer daño corporal y múltiples cargos de violación de privacidad. Va a prisión por un mínimo de 15 años. 3 semanas después, estaba sentada en el sofá de nuestro nuevo apartamento. Habíamos decidido mudarnos otra vez para estar completamente seguros, con Mateo, Alejandra y Diego. Estábamos viendo una película, algo que no habíamos podido hacer relajadamente en meses. ¿Saben qué es lo más raro?, dije durante una pausa comercial. ¿Qué?, preguntó Diego. Todo este tiempo pensé que el drama con Paloma fue lo peor que nos había pasado, pero en realidad fue lo que nos salvó. Si ella no hubiera tenido esa reacción tan extrema en el restaurante, Carlos nunca se habría expuesto tanto. Seguiríamos siendo amigos con él, y quién sabe qué habría pasado. Mateo me abrazó más fuerte. No quiero ni pensarlo. La buena noticia, dijo Alejandra, es que todas sus víctimas anteriores ahora tienen la evidencia que necesitan para cerrar sus casos también. Carlos no va a lastimar a nadie más. Diego levantó su cerveza. Por sobrevivir a un psicópata. Por reconocer las señales de alerta, agregué. Y por tenernos los unos a los otros, terminó Mateo. Brindamos, y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente segura. Carlos estaba donde pertenecía, lejos de mí y de cualquier otra mujer. Nuestra amistad, la real que habíamos construido los 4 sin manipulación ni mentiras, era más fuerte que nunca. Y lo más importante, había aprendido a confiar en mis instintos. Nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir culpable por protegerme a mí misma.